Para ser capaces de llevar a cabo los proyectos con la máxima calidad, los estudios de VFX se organizan en varios departamentos muy especializados, lo que se conoce como el VFX Pipeline. Si te apasionan los efectos visuales, hoy conocerás cómo es el proceso que seguimos para transformar las ideas en realidad. Hola, mi nombre es Juan Valenzuela y soy un artista de efectos visuales con más de 10 años de experiencia en grandes producciones de cine. Hoy te explicaré las distintas especialidades del VFX y cómo nos organizamos a lo largo de la producción. Esto puede ayudarte a decidir qué disciplina elegir para centrar tus estudios o iniciar tu carrera, o simplemente te hará valorar aún más el espectacular trabajo que se realiza en cada película y serie que ves. Trabajar en cine es un poco como hacer magia. A veces es difícil explicar lo que hacemos, pero en el fondo es un montón de gente súper talentosa y apasionada haciendo lo que le gusta. Cada uno aportando su granito de arena e intentando que la imagen final se vea lo mejor posible. Es trabajo en equipo en mayúsculas. Lo primero que debes saber es que el desarrollo de una película se divide en 3 fases principales: preproducción, producción y postproducción. En la fase de preproducción es cuando se escribe el guión. Se escogen a los actores, se eligen las localizaciones y se planifica el rodaje. Básicamente es todo aquello que se realiza antes de comenzar la grabación. La fase en la que se rueda es la que se considera como producción. Y la fase de postproducción se inicia una vez que se tiene el material grabado y que incluye la edición, banda sonora y corrección de color, entre otras. Nosotros solo nos vamos a centrar en los departamentos relacionados con los efectos visuales. El VFX Pipeline está presente durante estas 3 fases, teniendo mayor peso y la mayoría de los departamentos en la fase de postproducción. Te he preparado un gráfico mostrando los distintos departamentos de VFX en cada fase y cómo se relacionan entre ellos. Puedes bajártelo abajo en la descripción del vídeo. Si te gusta, no te olvides de darle al like y suscribirte de paso. Sin más, en este vídeo vamos a centrarnos en la fase de preproducción. ¡Comenzamos! El primer departamento es Concept Art, o arte conceptual en español. Es el departamento con el que comienza la cadena de VFX. Este es uno de los departamentos más importantes, ya que define el estilo de la película y sirve de referencia para toda la producción. Como te puedes imaginar, tienen una gran responsabilidad. Normalmente este trabajo se encarga a artistas independientes o freelance, aunque algunos estudios tienen su propio departamento de Concept Art. Este departamento se encarga de desarrollar los diseños de todo lo que va a aparecer en la película: personajes, criaturas, vestuarios, decorados, vehículos y objetos. Establecen el estilo visual y muestran cómo van a ser los momentos clave, incluyendo color, iluminación y estilo general de las secuencias. Como te puedes imaginar, los concept artists son artistas súper completos, dominan a la perfección anatomía, perspectiva y color, y normalmente realizan decenas de versiones y variaciones diferentes de cada diseño. Trabajan en comunicación directa con el director y tienen que ser rápidos a la hora de presentar cambios. Por cuestión de velocidad, la mayoría de las veces presentan su trabajo a través de dibujos, pero también pueden presentar modelos 3D muy avanzados, con texturas y materiales. En algunas ocasiones se hacen esculturas o miniaturas reales para terminar de apreciar mejor la criatura o vehículo. Todo queda definido en el Concept Art. Una vez que tenemos los diseños aprobados, pasamos al departamento de modelado. Aunque modelado tiene su peso fuerte en la fase de postproducción, durante la fase de preproducción se preparan unos modelos temporales y de baja resolución para que puedan ser utilizados por previs y en la producción virtual. Estos modelos no se van a utilizar en los planos finales, se crean simplemente para poder empezar a trabajar y que se puedan animar de una manera rápida en el siguiente departamento. Los directores necesitan tener imágenes previas al rodaje para poder planificar la grabación y decidir cómo mostrar los planos. De esto se encarga el departamento de previs o previsualización. Antiguamente, la manera de hacerlo era usando storyboards, que básicamente son una serie de ilustraciones en secuencia, parecía un cómic, y que incluyen los movimientos de cámara. Otra manera de previsualizar es con animatics, que es básicamente un vídeo con las viñetas del storyboard y con animaciones básicas, pero que es muy útil para el director. Se incluyen diálogos y música, y sirve para reorganizar los planos y ver si la secuencia funciona antes de grabar. En la actualidad, la mayoría de películas de efectos utilizan previsualización en 3D. Se trata de animaciones hechas a ordenador en las que establecen los movimientos de cámara y acción de los personajes. Se realizan mano a mano con el director y últimamente utilizan motores de videojuego como Unreal Engine.
tener una animación tan avanzada es muy útil para planificar el rodaje y que el director sepa lo que le gusta y lo que no, y no tirar nada en edición ni en efectos visuales. Los movimientos de cámara y la acción de la Previs se asemejan muchísimo al plano final, como puedes ver. Una vez que se tiene la previsualización, se hace una planificación técnica de cómo va a ser el rodaje, lo que se conoce como Tech-Vis. Se utilizan mapas de los estudios de grabación para planificar en 3D los movimientos de cámara, las ópticas que se van a usar, la iluminación de efectos, dónde colocar los croma y prever cualquier dificultad técnica que pueda surgir. Como ves, se hace muchísimo trabajo antes de empezar a rodar. Es súper importante tener una muy buena preparación previa para evitar cualquier problema, ya que en cine literalmente el tiempo es dinero. Pero aún no hemos terminado con la preproducción, nos queda un departamento más, Investigación y Desarrollo, o R&D en inglés. Este departamento está compuesto por ingenieros, matemáticos y programadores. Se encargan de desarrollar los programas y tecnologías necesarios para hacer la película en caso de que no exista ningún programa capaz anterior. Ejemplos muy buenos de este departamento son la película Interstellar, en la que desarrollaron una visualización realista de un agujero negro y que posteriormente se llevó el Oscar y también recibió premios de ciencia. Y recientemente Avatar 2, en la que han desarrollado una nueva tecnología que permite la captura de movimiento debajo del agua y que antes no existía. Este es un departamento increíblemente técnico, pero apasionante si te gusta programar o estás estudiando algo relacionado con ingeniería. Y hasta aquí llegamos con la fase de preproducción. Si quieres saber más, te recomiendo que continúes con el vídeo que he preparado con la siguiente fase, que es producción. Para acceder a él puedes hacer clic en la descripción o al final del vídeo. Muchas gracias por llegar hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!